Bien, vamos a ver en esta presentación y en esta clase qué es el software. Ustedes por ahí ya hicieron una tarea en la que ustedes buscaron el concepto de hardware, de software y de informática. Entonces ya tenemos una idea de cuál es la diferencia. Seguramente muchos de ustedes ya conocían la diferencia porque pues todos estamos familiarizados con las computadoras, con las tabletas, con los móviles, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito más a detalle el tema de software en esta clase. ¿Qué es el software? Bueno, primero la palabra software viene del inglés y significa partes blandas, partes suaves, por decirlo de alguna manera en una traducción literal, ¿ok? En contraposición con hardware, que serían partes duras. Esto no aplica necesariamente en el concepto como tal de hardware y software en el tema informático, y ahorita vamos a ver por qué, pero en un sentido para diferenciarlos se le denominó así como hardware y software a cada una de estas dos partes que componen lo que sería un equipo informático. ¿Okay? En un concepto más serio, más tradicional, podríamos decir que es un conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas. Y pongo esto de conjunto de programas y rutinas en negritas y ahorita vamos a ver por qué, de dónde vienen esas rutinas de las que habla esta definición de software, ¿ok? Entonces el software es como el soporte lógico, es como si fuera la forma de pensar de una computadora o de algún dispositivo como una tableta o un móvil, ¿ok? También podríamos decir que el software de un ordenador o de una computadora o de un móvil es la parte que no podemos tocar, ¿ok? Puedes tocar Microsoft Windows, puedes tocar el Word, puedes tocar el iOS de tu iPhone, no, ¿verdad? Entonces podríamos decir que software son las partes que no podemos tocar y hardware son las partes que sí podemos tocar de nuestros equipos informáticos. Y a todo esto, ¿cómo se crea el software? ¿De dónde sale? ¿Por qué vemos unas ventanitas? ¿Por qué hay unos botones que cuando yo le doy clic o yo pulso en una pantalla táctil hace ciertas tareas o me da cierto resultado o me lleva a cierta pantalla? Bueno, pues lo que se necesita para poder crear el software, primero que nada, es la definición de cómo va a trabajar este software, y eso se hace mediante un diagrama de procesos como los que vemos aquí. Por ejemplo, hay uno que es para hacer un videojuego y otro que es para definir un ciclo de vida del software, ¿ok? Es muy parecido entre sí, solamente que pues en el caso de los videojuegos pues es un software que tiene una finalidad de divertir, de entretener, a diferencia de un software convencional que tiene como finalidad pues cumplir una tarea como por ejemplo llevar un calendario, hacer un procesador de textos o ver videos en internet, ¿okay? Pero en general es un proceso muy similar en el que primero que nada se busca cuál es la necesidad que se quiere cubrir, se hace un análisis, se hace un diseño, se codifica, ahorita vamos a ver más a fondo esto de codificación, se hacen pruebas, se hacen bastantes pruebas, esto déjenme decirles que es una de las partes más importantes y en las que más se invierte dinero y tiempo en probar el software, que sea funcional, que sirva, que no se trabe o que se trabe lo menos posible, en qué caso se traba y de ser posible arreglar ese problema antes de que el software salga al mercado. Validación, es decir, que chequen que tiene todo congruente, que todo funciona bien, que no se desbalancea, que no explota demasiado los recursos de una computadora, por ejemplo, como puede ser la memoria RAM o puede ser la batería, de hecho, ¿ok? Y también se le da mantenimiento y evolución. Se revisa finalmente cuáles son las partes que se tienen que mejorar, cuáles son las cosas que están causando errores en el software y en su momento y poco a poco se van arreglando, y es cuando vemos que salen actualizaciones para nuestros programas, ¿no? Por ejemplo, la actualización de Windows, la actualización de Mac OS, de iOS, etcétera, de Android. Y también en el caso de los videojuegos, que al final de cuentas también es software,
vemos que hay actualizaciones para nuestros juegos, ¿no? Por ejemplo, en Xbox Live vemos que sale de repente que hay una actualización que tenemos que descargar antes de jugar. Ahora, ¿con qué se crea el software? Se crea con lenguajes de programación, ¿ok? ¿Qué son lenguajes de programación? Bueno, resulta que los lenguajes de programación son, digamos, como un programa para hacer programas, ¿ok? Por eso pongo acá un programa destinado a la construcción de otros programas informáticos. Su nombre se debe a que comprende un lenguaje formal. Ahorita voy a eso. Déjenme decirles que en realidad todos los programas y software que usamos nosotros en nuestros dispositivos son un entramado, por ahí guarden esa palabra, entramado de diferentes programas y de diferentes lenguajes de programación. Es como si fueran varias telas encimadas entre sí para poder crear una prenda, digamos. Eso sería más o menos. Es un lenguaje para crear un software, pero a su vez ese lenguaje fue creado con otro lenguaje más básico que a su vez fue creado con un lenguaje todavía más básico. Y si nos vamos así, nos vamos hasta la raíz, que sería un lenguaje binario, es decir, de ceros y unos. Ese sería como el lenguaje básico o el más básico de lo básico para poder ir creando software a partir de ahí. ¿Okay? Ese sería como el punto de origen. Ahora, hay diferentes lenguajes de programación que pueden ser muy parecidos o pueden ser también muy distintos entre sí. Aquí les pongo en esta parte, les pongo unos ejemplos que sería, y apúntenlos por favor porque todos estos conceptos hay que irlos definiendo. Vamos a ir trabajando en un glosario de conceptos de informática. Más adelante les doy detalles de eso por escrito, pero guarden estos conceptos, ¿no? Va a ser en este caso estoy poniendo aquí estos ejemplos que sería HTML5, ¿ok? HTML5, CSS3, JavaScript, es ese que dice ahí JS, este de aquí en medio, se ve muy chiquito, PHP y TypeScript. Estos son 5 ejemplos de lenguajes de programación. Ahora, ¿todos se usan para lo mismo o puedo hacer lo mismo con otro lenguaje? No necesariamente o no precisamente. No es como en el caso de los idiomas que pues si yo sé hablar inglés y español pues puedo decir lo mismo en los dos idiomas, o si aquel sabe hablar inglés y chino puede decir lo mismo en los dos idiomas. No necesariamente aplica en el caso de informática. Por ejemplo, HTML5 se usa para construir la estructura de una página o de un sitio web o incluso de una app de esas que usamos en nuestro móvil. CSS3 se usa para vestir esta estructura que hicimos con HTML5, ¿ok? Y ciertas cosas de interacción para nuestra página o nuestra aplicación para móvil se hacen con JavaScript o con PHP. Por ejemplo, para mandar llamar un dato de una base de datos, a lo mejor se usa PHP, que a su vez la base de datos también tiene su propio lenguaje o su propio código para guardar la información que tiene dentro de sí, etcétera. Es decir, si se fijan aquí ya les estoy más o menos explicando ese entramado de lenguajes de programación que les había dicho anteriormente. ¿Okay? Entonces, el software se crea con lenguajes de programación. Ahora, todo el software es igual. Yo creo que por experiencia propia sabemos que no. Hay diferentes tipos de software y ahorita vamos a ver, los podemos clasificar en diferentes rubros dependiendo de cómo lo queramos ver. Lo podemos ver en función de su costo, incluso si se venden o no se venden, si son gratuitos o no son gratuitos, y también lo podemos ver en diferentes clasificaciones según su funcionalidad. Por ejemplo, hay varios tipos de software. Aquí estamos poniendo las dos clasificaciones para que nos demos una idea. Del lado izquierdo están en función de su costo y del otro lado están en función, según su funcionalidad, ¿no? Entonces, tenemos en el sentido o en el tema de costos, tenemos software freeware, free quiere decir gratis, software shareware, share quiere decir compartir,
Software Adware. Ad quiere decir, es una abreviación de advertising, que quiere decir publicidad en inglés. Software libre, fíjense cómo está free y está libre. Son dos conceptos diferentes que se parecen mucho. Software de pago, que sería el que pues tenemos que pagar si lo queremos usar. Y por el lado de funcionalidad está el software de aplicación, software de programación, que ya lo habíamos hablado en alguna de las diapositivas anteriores, por ejemplo, los lenguajes de programación, y software de sistema. El software freeware es todo aquel que se distribuye gratuitamente, sin condiciones y sin ningún coste adicional, ¿ok? Así en una definición breve, ¿no? A veces lo único que te piden es que te registres, ¿ok? Que pongas tu dirección de correo, etcétera. Eso lo hacen los autores de este software con el único objetivo de tener un registro de qué tanta gente está descargando el programa en cuestión, ¿no? El shareware dice, es otra modalidad de comercialización todavía más extendida y el programa se distribuye con limitaciones. Puede ser, por ejemplo, un programa que te preste una versión de demostración o de evaluación con algunas funciones disponibles y otras no disponibles hasta que compres el programa, por ejemplo, ¿no? A veces te lo dan con características limitadas, a veces no, dependiendo, ¿no? Dependiendo del desarrollador. Y generalmente pues te dan un tiempo establecido que puede ser entre una semana hasta 30 días. El software adware te deja usarlo gratuito, pero incluye publicidad. Y esto pasa en muchas apps de desarrolladores pequeños o independientes, ¿no? Te dejan descargar su aplicación en tu móvil, pero te están poniendo anuncios constantemente. Y gracias a esos anuncios, ellos se mantienen o mantienen su empresa. Y por eso es que es posible que no te lo cobren, porque en realidad ellos se están ganando con la publicidad que le están poniendo a las personas que descargan el programa o la aplicación. Software libre puede ser de pago o puede ser gratuito, y a lo mejor tú te estás preguntando, entonces si es de pago pues no es libre, pero resulta que sí es libre. ¿En qué sentido? En que una vez adquirido el programa, el usuario tiene acceso al código fuente. Ahora, ¿cuál es ese código fuente? ¿Se acuerdan que hablamos de lenguajes de programación? Pues resulta que tú puedes acceder a la base de ese programa, de cómo está construido con determinado lenguaje, y si tú conoces ese lenguaje y lo sabes usar, puedes modificar este software para que haga otras funciones que tú ves que no tiene. Por ejemplo, no sé, si quieres ponerle, no sé, es una aplicación tipo Instagram, por decir algo, y tú ves que no tiene un determinado tipo de filtro que te gustaría que tuviera, y tú eres programador y eres diseñador también, y resulta que sabes hacer ese filtro, pues lo puedes hacer y se lo puedes incluir al programa, ¿ok? Un ejemplo de de este tipo de software es el sistema operativo Linux. También apúntenlo, por favor. Y el paquete de oficina OpenOffice, que es de la misma asociación que desarrolla Linux. Es un software muy parecido a Office de Microsoft, pero tiene esta característica que es, lo puedes descargar y puedes modificarlo según lo que necesites si es que eres desarrollador de software. ¿Okay? Y el software de pago, por último, son programas que tienen un costo que hay que pagar para comprar, hay que pagar, es decir, hay que comprarlo. Y pues de esto podemos hablar de muchos ejemplos, como por ejemplo precisamente la suite de Adobe, que es donde está Photoshop, está Illustrator, etcétera. ¿Qué otro podemos decir que es de pago? Microsoft Office, por ejemplo, también es de pago. ¿Qué otro programa puede ser de pago? Por ejemplo, las aplicaciones que nosotros ponemos en nuestro móvil y que tenemos que pagar previamente si las queremos usar. Pueden ser de ilustración, pueden ser de fotografía, puede ser para organizarse, etcétera. Todo lo que tenga un costo, pues es software de pago, como su nombre lo indica, ¿no? Ahora, si los vemos por su clasificación en cuanto a funcionalidad, tenemos en primer lugar el software de aplicación. Son los programas que realizan determinadas tareas, ¿no? Que son a los que normalmente y en estos tiempos les llamamos aplicaciones. Antes se usaba más el término programa en general. Ahora les decimos aplicaciones, como por ejemplo Word, Instagram,
no sé, Office, bueno, Word está dentro de Office, Photoshop, por ejemplo. Todo ese tipo de programas son software de aplicación porque hacen tareas específicas que nosotros de otra forma tendríamos que hacer a mano. Por ejemplo, en el caso de Instagram, tendríamos que nosotros tomar las fotos en una cámara de las antiguas que usaban rollo y tendríamos que hacer algún efecto por ahí, alguna faramalla para que tuviera un filtro parecido a los que vemos en Instagram. En el caso de Word, pues tendríamos que escribir todos los documentos a mano o a máquina, etcétera. Todo ese tipo de programas que nos hacen una tarea, entonces son software de aplicación. Ahora, software de programación son los lenguajes de programación que les mencioné hace rato. Aquí vemos algunos otros ejemplos, como por ejemplo Java. Java no lo mencioné hace rato, pero también es un lenguaje de programación. Mencioné JavaScript, pero no es lo mismo que Java así sin el script, ¿ok? Pascal es otro lenguaje también. Y por último, software de sistema, programas que sirven para que el usuario tenga control sobre el ordenador. Ok, todos los sistemas operativos son software de sistema. Por ejemplo, el Windows, en el caso de las Mac es el Mac OS. En el caso de los dispositivos Android es precisamente el Android, es el sistema operativo. Y en el caso del iPhone es el iOS, que se llama así, quiere decir iPhone Operating System, por eso es OS, ¿ok? Entonces estos son los sistemas operativos, es el software de sistema y sirve para que la computadora y el usuario se comuniquen entre sí, para que tú puedas decirle a la computadora qué es lo que quieres que haga, ¿sale? Y por último, hay que hacer una lista con al menos 10 programas o apps que más utilices y escribir un breve resumen con su historia, quién es o qué compañía lo creó y cuáles son sus características principales. Entonces, esa va a ser la tarea. Hay que escribir esta lista, hacer un resumen breve, algo muy breve, por favor, no tienes que extenderte demasiado. Primero lee la historia, lee de dónde salió y luego lo escribes en unos cuantos renglones para que hagas esta pequeña lista. ¿Ok? Bueno, pues entonces esto es en cuanto al tema de software. Recapitulando, es pues básicamente todo lo que no podemos tocar de nuestros dispositivos o de nuestra computadora, al contrario de hardware, que es todo lo que podemos tocar. ¿Ok? Pues eso es todo y nos vemos en un siguiente video donde vamos a estar hablando de hardware.